Bueno, creo que ya ingresaron bastantes, entonces vamos a empezar. Veo que tengo una pregunta en el chat, un momento. Pregunta Ana que en la plataforma cada actividad sale un cuadro que dice marcar como realizado. No, no Ana, eso no tiene nada que ver con ustedes, es una cuestión de la plataforma. Ustedes nada más tienen que hacer lo que se les indica, que es entregar los proyectos en el momento en que se les piden. Ok, entonces hoy estamos en la segunda tutoría del curso Lenguaje y Realidad Social. Hoy vamos a abarcar el segundo capítulo del texto que tenemos. Recuerden, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniela Sánchez. Yo soy la profesora que los va a acompañar en la tutoría de hoy. Yo soy la profesora que maneja el entorno G17. Entonces, para quienes están en ese entorno, recuerden que es usualmente conmigo con quien se comunican y soy yo la que evalúa sus instrumentos, sus proyectos. Si hay personas de otro grupo, porque ustedes saben que pueden asistir a cualquiera de las tutorías que se les ofrecen, bienvenidos. Espero que la tutoría de hoy sea muy provechosa para ustedes. Entonces, el capítulo que vamos a abarcar hoy se titula Organización y Pensamiento Social. Cuestiones de protocolo que siempre debemos abarcar en las tutorías. Un recordatorio muy importante, recuerden que esta es la asignatura 00061. Se gana con un mínimo de 7 en el promedio final, que equivale a un 70, ¿verdad? Y la evaluación de este curso, de esta asignatura, está dividida en 3 proyectos. Ya ustedes entregaron el proyecto 1, ya se enfrentaron al primer proyecto, ya saben el tipo de preguntas que se les hacen en esos proyectos. Me imagino que ustedes se preguntarán cuándo van a tener la nota del proyecto lista. La nota de este proyecto 1 se publica el domingo. Si no es el domingo, a más tardar el lunes, pero me parece que es el domingo, para que lo tengan presente y para que consulten el domingo en la tarde y si no el lunes en la mañana. El proyecto 2 se libera a partir del 12 de julio, por eso esta semana estamos en tutorías y por eso ya próximamente ustedes van a tener la nota del primer proyecto. Importante, recuerden que en esta asignatura no hay reposición, por eso es muy importante cumplir con todos los trabajos. Vean que en este curso es necesario entregar los 3 trabajos para poder pasar. Si se pierde un trabajo, si no se entrega, no es posible pasar este curso. Entonces, es importante que ustedes entreguen sus trabajos a tiempo y que los hagan con la dedicación necesaria para que tengan una buena nota y no vayan a estar obligados hacia el final del cuatrimestre. ¿Ok? Recordatorios, ¿verdad? Consideraciones generales para el desarrollo de la asignatura. Esto lo tenemos que repetir siempre por protocolo y siempre es importante recordar por si hay personas que no asistieron a la primera tutoría. Lo número 1 es siempre tengan a mano y lean cuidadosamente la orientación académica de la asignatura. Ahí ustedes tienen toda la información que necesitan de fechas, etcétera. También para el desarrollo de nuestra asignatura solamente se va a utilizar la plataforma de Estudia U. Número 3, deben revisar todo el material didáctico. Recuerden que la unidad didáctica Lenguaje y Realidad Social de Janet Amit es el material de este curso, el único material de este curso. Y además pueden revisar el resto de materiales que tienen en las pestañas del entorno en Estudia U. Es deber de cada estudiante ingresar al entorno de la asignatura y revisar semanalmente el foro de avisos, el chat y el correo interno de la plataforma para ver si hay alguna noticia importante.
También es indispensable que ustedes revisen todas las pestañas que hay en el entorno, y esto lo recuerdo porque después de la tutoría pasada, algunas personas me escribieron diciendo que nadie les había avisado de la tutoría, que no se dieron cuenta a tiempo, que no sabían porque nadie les avisó. Y es importante que ustedes sepan que a ustedes nadie les va a avisar de las tutorías, ¿ok? Sino que ustedes tienen la obligación de revisar las pestañas, y además de eso, en la orientación académica tienen las fechas. Yo siempre les recuerdo cuando se liberan instrumentos porque es importante que ustedes tengan muy pendiente eso, pero las tutorías no se avisan, ya son fechas que están programadas y ustedes las pueden consultar. José Fernández tiene una duda: si yo entregué bien el trabajo, ¿por qué me sale que no acepta la entrega? Si usted lo entregó, ahí está. Eso siempre sale porque después de que usted lo entrega y después de que se vence el tiempo, ya no se puede volver a entregar. Entonces, es por eso que dice que no acepta entregas, y es porque ya no acepta más entregas aparte de la que usted ya hizo, ¿ok? Es por eso, pero si usted entregó su trabajo y se cargó bien, ahí está su trabajo. Si tuviera alguna duda, me puede preguntar, pero si usted lo subió, no tiene ningún problema. Sí, claro, si usted lo entregó con tiempo, siempre va a salir ese mensaje le sale a todos, porque a partir de que se cumple la fecha y la hora de entrega límite, a todos les va a salir que ya no se aceptan más entregas, ¿ok? Porque ya ustedes entregaron. Seguimos. Lo que les decía, deben revisar las pestañas correspondientes al instrumento de evaluación que se les solicitan las orientaciones, realizar la descarga de los instrumentos, responderlos y entregarlos en las fechas asignadas por la cátedra. Todo instrumento de evaluación se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente, siempre en formato PDF, y siempre tienen que identificar el archivo con el nombre de ustedes. Recuerden que no presentar uno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura, y esto es porque por el porcentaje que tiene cada uno es imposible que ustedes puedan pasar si no los entregan los tres. Y muy importante, se considera fraude académico, o sea, plagio, insertar material ajeno y presentarlo como propio en las respuestas de sus proyectos, o hacer transcripción literal de textos, información de internet, entre otros. Recuerden que si ustedes cometen el error de cometer fraude académico, automáticamente van a tener un 0 en el trabajo, lo que implica perder el curso, y además de eso se exponen a sanciones académicas innecesarias. Mejor apéguense al material que tienen en el libro y respondan con base en eso solamente. Recuerden, ¿verdad? Siempre insistimos en esto, que para dudas o consultas ustedes tienen dos formas de preguntar, ya sea por el foro de dudas o por el correo interno de la plataforma. Recuerden que si van a usar el foro de dudas, siempre les pedimos que incluyan la siguiente información en su pregunta. Esto es para nosotros poder identificarlos. Nosotros los tutores tenemos muchísimos estudiantes a cargo, y siempre es importante que podamos saber a quién nos estamos dirigiendo y de dónde nos están escribiendo. Entonces, por esto se les solicita esa información. Yo siempre les respondo, y otra recomendación que les hago es que cuando ustedes utilicen el foro de dudas, ustedes han visto que en cada entrada de foro les piden que pongan un asunto. Por favor, sean específicos en ese asunto, porque si ustedes me ponen solamente duda, no queda claro sobre qué están preguntando, y puede ser que haya otros compañeros de ustedes que tengan la misma consulta, y en lugar de hacer toda la misma pregunta, se pueda solucionar con la pregunta que ya alguien haya hecho. Entonces, cuando les pido que sean específicos, por favor, si tienen una duda, pongan específicamente dudas sobre la pregunta 1 del proyecto. Entonces, así, si alguien más tiene dudas sobre la pregunta 1, puede dirigirse a ese foro a ver qué respuestas puede obtener.
Evelyn pregunta, profe, ¿va a haber alguna tutoría antes de la entrega del proyecto final? Sí, claro. Recuerden que eh, son 4 tutorías, entonces sí, hay alguna de esas que va a quedar cerca de la entrega del proyecto final. Calculen que siempre hay una tutoría más o menos como una semana antes de que hay entrega de proyecto, ¿ok? Como esta semana, por ejemplo, esta semana estamos en tutorías porque la próxima semana se libera el proyecto 2, ¿ok? Entonces sí, claro que hay una tutoría para ese momento. Y recuerden también la persona encargada de la cátedra es doña Ana Cristina Flores, que ella como encargada de cátedra se encarga solamente de responder consultas estrictamente académicas, como resultados de apelaciones, omisión o registro equivocado de notas, etc. Esto siempre lo recordamos porque ella suele aparecer en todos los entornos, aparece ahí como profesora también, pero ella no es la encargada de responder sobre dudas de los cursos, de las evaluaciones, etcétera, ¿ok? Si tienen dudas sobre sus notas, sobre los instrumentos, sobre la materia, a quien deben dirigirse es a mí, ¿ok? Y como siempre les recordamos, un aviso sobre las redes sociales. Siempre se advierte que la información oficial de esta asignatura solo la emite la Cátedra de Lengua y Literatura a través de sus medios disponibles, que son las orientaciones académicas y los entornos. Por eso no se hace responsable de lo que sea publicado por otras vías y personas que no sean convenidas por el cuerpo docente. Y esto quiere decir que WhatsApp y otras redes sociales y grupos que se hacen no son oficiales de la cátedra y por lo tanto no es un medio de comunicación avalado por la cátedra. Esto porque han pasado casos, incluso al inicio de este cuatrimestre sucedió que en esos grupos se comparte información que los confunde, y la idea no es esa, la idea es que ustedes no se confundan ni con los instrumentos, ni con la información, ¿ok? En especial en material delicado como los proyectos, ¿verdad? Este inicio de cuatrimestre hasta circularon proyectos que no eran el adecuado antes de la fecha de publicación. Y entonces, si ustedes se confían en que esa es información válida, pues van a perder tiempo respondiendo proyectos que no es el que les van a pedir. Y eso fue algo que sucedió y que ha sucedido en otros cuatrimestres, ¿ok? Entonces, por eso, siempre las dudas las preguntan específicamente a mi persona y la información solamente obténganla de los medios oficiales. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 2. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar con la materia de este capítulo. ¿Alguna pregunta? Todavía no sobre la nota del proyecto 1 ni nada de eso, porque eso todavía está en proceso. A partir del domingo se publican esas notas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo en la portada de los proyectos viene una parte que dice entorno. Ahí es Estudia U, Educa U, uno de esos. Porque tendría que poner en Mm, eso. dice entorno específicamente. Sí, dice Déjeme, grupo y entorno. ok, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para abrir el proyecto y ver qué es eso, porque no recuerdo en este momento la portada. Grupo. Ok, estoy viendo aquí el proyecto, el machote del proyecto 1 que ustedes tienen y lo que solicita la portada es el nombre completo, el número de identificación, el centro universitario y el grupo que dice específicamente según la boleta de matrícula y la fecha. Ah, sí, creo que es en la otra materia donde viene eso, profe. Ajá, entonces en este caso Ujú. no se pide el entorno, lo que se pide es el grupo de matrícula exactamente. ¿En cuál grupo ustedes están matriculados? Y eso ustedes lo tienen en la boleta de matrícula.
Sí, profe, pero es que yo busco una boleta de matrícula y aparece el grupo, Ajá. pero no me viene eso de entorno, entonces estoy con El la duda. entorno, Yo le entonces, puse o fue sea, estudio U porque es ajá, digamos, para este curso no se lo estamos pidiendo, entonces no puedo estar yo muy segura eh, qué es lo que le piden, pero asumiría yo que se refiere a Estudia U o a alguno de esos, porque eso es lo que nosotros conocemos como entorno. sí, de hecho que yo estuve leyendo y ahí logré buscar información de eso porque no tuve tiempo de consultarle a la profe de la otra materia, entonces, y sí, ahora que lo pienso, Sí, tiene que deben ser eso. salir En este dudas, pero curso igual, solo estamos pidiendo el grupo y recuerden que el grupo se consulta en la boleta de matrícula. Algunos ujú, pusieron el número del entorno, que es el G17, y ese no, ese es el número de entorno, pero no es el grupo en el que ustedes están matriculados, que son cosas diferentes. ¿Ok? Y si tienen dudas y si no tienen boleta de matrícula, tienen que preguntar en su centro universitario. Profe, una pregunta. Ujú, Es que yo llamé por lo mismo, yo llamé al centro universitario porque ahí me pedían el de la boleta y cuando yo fui a recoger los libros no ujú. me dieron la boleta. Y el muchacho que me contestó me dijo que era el mismo, entonces yo le dije, no, no es el mismo. Y me No, no es porfió el y me mismo. porfió y ya no hice Ujú, más nada porque me dijo que era el mismo. En ese caso, ¿qué hago? ujú. Usted es quien es, en ese caso, yo no sé cómo se ve su entorno personal, pero se supone que en el entorno donde usted encuentra su información personal, digamos, donde sale su nombre, su centro universitario, los grupos que usted tiene matriculados, los cursos, se supone que ahí también debería salirle el número de grupo. Ah, ok, entonces lo voy a revisar. Entonces revíselo ahí porque muchos tienen esa misma duda, muchos me preguntaron que cómo se dan cuenta cuál era su número de grupo y lo que a mí me dijeron fue eso, o sea, dígales que está o en la boleta matrícula o que llamen al centro universitario o que se fijen en sus entornos personales donde les salen los cursos matriculados, ahí debería salirles el número de grupo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Como la vez pasada, por una cuestión de orden, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes tienen dudas sobre la materia de la que vamos hablando, pueden abrir el micrófono y preguntarme en el momento. Yo prefiero que las preguntas me las hagan oralmente porque es más fácil para mí escucharlos que buscar aquí donde está la pestañita del chat y leer sus preguntas. Sin embargo, yo periódicamente estoy revisando para ver que no se me pase nada, pero sepan que tienen la posibilidad de abrir el micrófono y preguntarme en el momento. Si son preguntas sobre el proyecto, esas las dejamos para el final, o cualquier otra cosa del entorno, esas las dejamos para el final. ¿Ok? Entonces, como les decía, este capítulo que vamos a estudiar hoy se titula Organización y Pensamiento Social. Los objetivos generales de aprendizaje de este capítulo son los siguientes. Primero, descubrir la función del lenguaje y sistema de significación cultural en la producción de normas, roles y categorías sociales por medio del examen del vínculo entre discurso, poder, discriminación y marginalidad social. Y además de eso, vamos a analizar la participación de los medios de comunicación en la configuración de la estructura y el pensamiento social de acuerdo con las nociones de verdad o verosimilitud. ¿Ok? Entonces, en esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Antes de empezar, quise destacar como esta cita que viene en el texto que ustedes leyeron, porque me parece como muy representativa de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Precisamente por eso está puesta eh, ahí como para empezar la discusión. Es una cita de Elaine Chaika y dice lo siguiente: puesto que usamos el lenguaje para aprender y recordar, no se puede entender cómo funciona la mente humana sin comprender el lenguaje. En tanto las sociedades humanas funcionan alrededor del lenguaje, no hay forma de comprender las sociedades sin comprender cómo el lenguaje se emplea
para organizarlas y mantener el orden del comportamiento social. Para los humanos, la realidad es filtrada, aprendida, codificada y transmitida a través de una forma lingüística. Las palabras que usamos como conceptos ayudan a dar forma a nuestras ideologías, actitudes y conductas. Y quería utilizar esta cita como para empezar una discusión y preguntarles a ustedes qué opinan, digamos, de esto que dice. ¿Habían ustedes reflexionado en algún momento sobre esta cuestión de que todo nuestro pensamiento está mediado o no existe, digamos, sin el lenguaje? ¿Alguna vez han filosofado, han pensado sobre eso? O leyendo este capítulo, ¿qué han pensado, qué han reflexionado sobre esto que han estudiado? Profe. Sí. Bueno, creo que nunca había pensado tanto sobre eso Ujú. hasta ahora. Ajá, ¿y qué le parece, digamos, que esta lectura le haya planteado como esa discusión? Bueno, ya tiene mucha lógica porque eh, bueno, realmente nada de lo que uno cree existiera si no comprendiéramos el lenguaje o bueno, la Ajá, cultura. ajá. También creo que hay muchos de los problemas sociales y bueno, cosas así, tienen mucho que ver con la comunicación y el lenguaje. Ujú, ok. Ajá, ¿alguien más que quiera compartir como su opinión o sus percepciones o eh, si se había preguntado o no antes sobre estas cuestiones? Es curioso porque ahora que lo menciona, cuando usted Ujú, piensa en su mente, usted pues piensa con palabras, digamos. Entonces, bajo la premisa de la cita, usted no ujú, podría, por decirlo así, pensar sin el ujú, lenguaje. ujú. Sí, sí, y esa es una discusión, digamos, filosófica eterna, ¿verdad? De qué está primero, si el lenguaje o el pensamiento. No, no vamos a entrar en esa discusión porque es la misma, es una discusión similar a la de qué está primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero sí es curioso, digamos, ser conscientes de esta realidad, ¿verdad? De que el lenguaje media absolutamente todo, eh, incluidos nuestros pensamientos, y como usted dice, es raro o es difícil. eh, no podemos pensar, ¿verdad?, sin utilizar el lenguaje. Y eso tiene muchísimas implicaciones, ¿ok? Entonces, hoy vamos a seguir hablando de esto. La lectura también plantea algunas interrogantes que son curiosas y que también quiero que filosofemos sobre esto y que me digan qué opinan y que participen. Primero, la pregunta de cómo llega el ser humano a pensar y actuar como tal. ¿Alguna vez ustedes se plantearon alguna cuestión como esta? ¿Cómo es que nosotros llegamos o cómo es que cada uno de nosotros llega a pensar y actuar como tal? Bueno, yo personalmente pienso que Ujú, el entorno en el que estamos y vivimos ujú, constantemente es parte de nosotros. Desde que ujú, estamos pequeños, es una forma en la que nos desarrollamos y en ese entorno vivimos, ujú, crecemos y eso llegamos a ser. Así tal vez es como actuamos, formas, ujú, ok, puede ser de la forma en que otros actúan. Nosotros ujú, copiamos eso desde pequeños, entonces pienso que viene por ahí. ok, exactamente. ¿Alguien más? Yo opino que, digamos, el ser humano se condiciona mediante el entorno. Entonces, por Ujú, ejemplo, digamos, nosotros sacamos, por decirlo así, los recursos necesarios para poder actuar y vivir en nuestro entorno dependiendo de esas necesidades de ese mismo entorno. No vas a ujú, pedirle a una persona
por ejemplo, que digamos es del campo, Ujú, digamos que sí puede tener una educación básica, pero la mayoría de su vida va a usar más lo que se dice los músculos, ¿sabes? El movimiento. Mientras que una ujú, persona tipo, así como un profesor, va a utilizar más digamos, el cerebro, por decirlo así, ujú, lo lógico. ujú. Entonces sí, es dependiendo del entorno, dependiendo de qué es lo que él quiere seguir, en Ok. qué camino, pienso yo. Ujú. Ok, sí, digamos que el entorno aporta distintas posibilidades de cómo desarrollarse. Y eso lo vamos a discutir también más adelante en el capítulo. ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión sobre esa primera pregunta? Quizás la forma en cómo actuamos, Ujú, como somos, creo que a veces uno no tiende a filosofar, como dice usted, sobre el ujú, asunto. Y ujú, quizás nosotros, digamos, dentro de nuestra comunidad normalizamos ciertas cosas, ciertas acciones que vemos ujú, naturalmente, ¿verdad? Pero ya ujú, cuando uno va a otros lugares y todo y ve cosas diferentes, formas de tomar, percepciones diferentes de tomar las cosas, entonces es ujú, donde uno se da cuenta que uno pertenece a un grupo y no ujú, pertenece al mundo en sí como tal, digamos. Bueno, pienso yo, ujú, ¿verdad? ujú. Ok, sí, como a modo de comparación. Ok. Ujú. ¿Alguna otra opinión? O sobre alguna de las otras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser parte de una comunidad y cómo de alguna forma conectamos lo individual, ¿verdad? Lo que conocemos como propio de nuestra persona, de nuestro ser y lo social. Es una No, imposición quizá desde que nacemos, no sé, Ujú, puede ser que llegar a ser parte de una comunidad, parte del hecho de nuestra concepción también, puesto que ujú, vamos adoptando costumbres, formas de hablar, gestos, todos, todo tipo de ciertas cosas que ujú, nos comprenden dentro de esa comunidad social. ujú, claro, claro, pero tampoco es que todos somos, por pertenecer a una comunidad, somos copias idénticas, ¿verdad? Correcto. Ajá, Leyendo el libro, hay una ajá. parte donde dice que el ser humano está condicionado a su entorno social antes que sus necesidades biológicas o antes que el desarrollo biológico. Ujú, Entonces creo que eso, como extendiendo un poco más lo que dijo el compañero, es parte de que usted desde que nace está inscrito ujú. en esta comunidad, aunque usted sea un ser individual y tenga sus cosas y sus gustos y demás, siempre va a ser perteneciente a estas áreas. Ujú. Sí, claro. Ujú. Porque vivimos en sociedad, ¿verdad? No, y como seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿ok? Y naturalmente, o sea, todo lo que hagamos, toda nuestra identidad de alguna forma también está permeada por ese componente social. ¿Ok? Entonces, me pareció muy valioso empezar la tutoría con estas preguntas porque creo que algo de lo más importante que hace este capítulo y que hace en general esta asignatura es que nosotros nos preguntemos por ese tipo de cosas, y por eso yo les decía, ¿alguna vez ustedes se han preguntado sobre estos temas? O sea, solitos se han puesto a filosofar sobre este asunto. Y como dijo alguno de ustedes hace un momento, tal vez uno nunca reflexiona sobre esto hasta que lo hace como por medio de comparación, ¿verdad? Porque tal vez llega a otro país o habla con personas extranjeras y se da cuenta que ciertas acciones, ciertas actitudes o ciertas costumbres son diferentes. Entonces eso me hace de alguna forma cuestionar, bueno, cómo es mi forma o cómo es la forma de mi cultura, de mi sociedad de hacer ciertas cosas. Ok, entonces muchas gracias por participar y compartir sus opiniones. Vamos a seguir. Entonces, primero vamos a abarcar los componentes de la realidad social. La realidad social, perdón, estaba leyendo un
comentario que me dejaron acá en el chat para ver si había dudas. Yancy dice, considera que eso es parte de la cultura del ser humano como tal. Sí, claro. Y eso fue lo que estudiamos justamente en el capítulo anterior, ¿verdad? Pertenecemos a una cultura, a un sistema de significación, ¿verdad? Y no podemos, formamos parte de él inconscientemente y eso media todos nuestros pensamientos, actitudes, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con cuáles son los componentes de la realidad social. Y vamos a abarcar aquí 4 componentes que son en primer lugar las normas, los roles, las categorías y las sanciones. Entonces vamos a hacer un poquito un recordatorio de lo que estudiamos la semana pasada, recordar que la cultura es un sistema de comunicación y significación a través del cual, ¿verdad?, se produce la experiencia humana. Nuestra cultura en particular es la forma que nosotros conocemos de habitar el mundo, ¿ok? Y recuerden el concepto que vimos también en el capítulo anterior de los anteojos culturales, ¿verdad? Nuestra cultura es la forma que tenemos de ver, ¿verdad? De juzgar, de aprender el mundo, ¿ok? Y lo hacemos a través de esos anteojos, no podemos desligarnos de ellos, ¿ok? Además de esto, nunca estamos solos frente al mundo, ya que la cultura transforma las experiencias biológicas de la vida y la muerte en algo distinto dentro de un orden social. Este era un ejemplo que ponía el texto porque qué más humano, ¿verdad? Qué más natural que las experiencias de la vida y la muerte. Ahora, la forma en la que se viven esas experiencias y la manera o los rituales asociados a esas experiencias, así como las creencias en relación con esas creencias, son muy distintas dependiendo de la cultura a la que pertenezcan, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, qué sé yo, en relación con la vida, cuando un bebé va a nacer, hay muchos rituales que se hacen, como los test de canastilla, ¿verdad? Que son una cuestión que creo yo que es muy común en nuestra cultura costarricense y en general, no sé si latinoamericana. Yo no sé si ustedes tienen conocidos o familiares que vivan en el extranjero, si conocen de esta práctica que sea común en otros países. Pero sí es cierto que es un ritual muy común para nosotros. Lo mismo sucede con la muerte, ¿verdad? Dependiendo de las creencias, incluso las creencias de qué es lo que pasa después de la muerte, ¿verdad? Todo eso son cuestiones que cambian dependiendo de la cultura, de las creencias en esa cultura, ¿ok? Y son muy variadas, ¿ok? Y por último, recordemos que la cultura entonces es un conjunto de valores que compartimos como grupo. Raúl comenta por acá, como en México celebran el Día de los Muertos, algo tradicional que hacen, es cierto. Y eso es muy particular y hay personas que ven esa práctica como muy extraña porque les parece muy raro, ¿verdad? Celebrar a los muertos. Y esto me recuerda una anécdota porque recuerdo que mi bisabuela tenía una amiga muy querida de ella que era mexicana. Mi bisabuela, como persona muy católica, bueno, mi bisabuela que en paz descanse, ¿verdad? Como persona muy católica siempre le decía que a ella le parecía muy raro que los muertos ya estaban muertos, que había que dejarlos descansar. Y su amiga mexicana siempre le decía que no, que más bien el Día de Muertos era una celebración feliz, ¿verdad? De reencontrarse, de celebrar la vida, incluso. Entonces ven que son prácticas que son muy distintas y que de pronto para personas que no las conozcan o que no sepan la razón de ser, les parezca muy extraño. Pero yo no sé cuántos de ustedes conocieron del Día de Muertos con la película esta de Disney, la que hicieron, que se llama Coco,
que es muy bonito y donde explica muy bien de qué se trata esa celebración. Pero sí, y así sucede con muchas otras cuestiones. Vamos a seguir. Otro concepto que vimos desde el capítulo anterior es el de sistema de significación cultural. Recuerden que nosotros participamos de sistemas de ideas y creencias que influyen sobre nuestro pensamiento y nuestras acciones. El sistema de significación cultural nos hace portadores de múltiples significaciones y esto solo adquiere sentido dentro del orden social del cual formamos parte. Además de eso, la diversidad cultural supone realidades sociales alternativas. Y aquí quise poner estas imágenes como ilustrativas. En primer lugar, porque cada uno de estos elementos tiene distintos significados y hay como creencias asociadas. Por ejemplo, les pongo aquí una foto de un gatito negro que en algún momento, ¿verdad?, de la historia, que es una cuestión que viene desde la Edad Media, que se asoció a los gatos negros como imagen de lo diabólico, ¿verdad? Ay, perdón. Como imagen de lo diabólico. Y entonces, esa es una creencia que todavía prevalece. Y, por ejemplo, no es... Hay datos, ¿verdad?, que indican que los gatos negros, incluso los perros negros, son los que menos se adoptan en los refugios de animales, porque las personas tienen creencias negativas asociadas a eso, y esa es una creencia, ¿verdad?, que tiene sentido y que viene desde la Edad Media. Mientras que para otras personas, no ven ninguna negatividad asociada al pobre gatito, ¿verdad? Aquí Ame responde que hay culturas donde creen que los gatos más bien dan buena suerte, exactamente. Pero entonces vean que este tipo de cuestiones que adquieren sentido dentro de un orden social específico, tiene que ver con esta cuestión del sistema de significación cultural. Y también pongo acá, digamos, esta imagen de Buda porque las cuestiones, digamos, que tienen que ver con religiones, que también pueden resultar, ¿verdad?, polémicas, pero son una muestra muy importante de esa enorme diversidad que existe y que tiene sentido únicamente en la cultura en la que se encuentra inmersa. Entonces, por ejemplo, además de que son prácticas usualmente muy distintas a las que conocemos, al menos acá, digamos, en nuestra cultura de Occidente, ¿ok? Y sí es cierto que gracias a la tecnología, gracias al Internet, nosotros podemos conocer más de otras culturas, de otras creencias, pero sí, no siempre ha sido así. Yo no sé, por ejemplo, digamos, y esto es un ejemplo personal que voy a poner. Recuerdo que cuando yo estaba creciendo, a mí no me dejaban ver series de anime, porque por creencias, ¿verdad?, erróneas de mi mamá, que ella decía que no, que, por ejemplo, los Pokémones eran satánicos, ¿ok? Y así con series o dibujos animados que por ser distintos a los de nuestra cultura, a los que solemos ver, se consideraban entonces de una forma negativa. Y entonces vean que eso es una cuestión que ha cambiado por el tiempo, como les digo, gracias a la globalización, que uno puede conocer más sobre otras culturas y entender que existen otras realidades y otros sistemas de significación y mucha diversidad cultural en el mundo, ¿ok? Y sí, como los Teletubbies, dice Dayana. Sí, es cierto, piensen ustedes en todos esos casos jocosos, ¿verdad? Que uno cuando era chiquillo no lo dejaron ver tal cosa o no lo dejaron tener tal cosa porque alguien por ahí decía que era satánico. Entonces ya a partir de una visión de mundo muy específica, se satanizaba o se censuraba otras
prácticas, costumbres, cuestiones que se consideran ajenas o negativas solo porque no se conocen, solo porque pertenecen a otra cultura. ¿Ok? Y esto nos recuerda también el concepto que vimos, los conceptos que vimos en el capítulo anterior del realismo ingenuo y el realismo crítico, ¿verdad? Si nosotros juzgamos todo únicamente a partir de lo que conocemos, entonces vamos a caer en ese realismo ingenuo de creer que solo lo que yo conozco existe y creer que solo lo que yo conozco es lo que es válido. Pero, por el contrario, si nosotros tratamos de ejercitar ese realismo crítico, nos damos cuenta de que el mundo es variadísimo, existen numerosas culturas y que todas son tan válidas y que no podemos juzgar que una sea superior que la otra. ¿Ok? Entonces vamos a seguir, vamos a empezar con el primero de los elementos, que es las normas. ¿Ok? Entonces recuerden que las normas son un conjunto de reglas que ordenan el comportamiento de los miembros o de una comunidad o grupo social. Y aquí quiero recordar algo que también decía el texto, porque esto de normas hay que tratar de verlo no como de forma negativa, sino más bien decía ahí el texto que la palabra norma es muy parecida a normal, es decir, provienen de la misma raíz. Y entonces eso quiere decir que las normas son lo que está normalizado, lo que es común, ¿ok? Yo no sé si ustedes pueden pensar en algún ejemplo de alguna norma que ustedes conozcan dentro de un grupo o dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de nuestro grupo social, que me puedan dar como ejemplo de norma. Y en el desayuno comer gallo pinto, ¿no? Ajá, puede ser. Bueno, ahí dice Raúl, si ese es un ejemplo de norma que tiene que ver con cuestiones de salud, que el uso de mascarilla cuando empezó la pandemia, claro, claro, que esas son normas, digamos, ya que no tienen que ver necesariamente con comportamiento, sino más bien con cuidado de la salud colectiva. Pero pensando en normas sociales me acordé de algo gracioso también, y yo no sé si a ustedes les pasó, que es una cuestión como de norma social, familiar. Yo no sé si ustedes cuando eran chiquillos y su mamá los llamaba, les decía fulanito, y uno le respondía por allá, ¿qué? Y la mamá de uno le decía enojada, ¿cómo que qué? Señora. Que eso es como una especie de norma graciosa porque había que referirse a su mamá, ¿verdad? Como señora, en lugar de responderle así que en seco, ¿verdad? Cuando lo llamaban a uno, que es de alguna forma que tiene que ver, ¿verdad? Con el respeto hacia los mayores, ¿ok? Oscar dice, llamar a los adultos o a los mayores por su nombre siempre con el don o señora adelante, ¿ok? El ejemplo del respeto ante los demás. ¿Alguien levantó la mano? Evelyn, puede hablar si quiere. No, perdón, nada más era preguntar, lo que pasa es que ingresé un poquito tarde. Ajá. ¿En qué sector del libro estamos? No vamos, bueno, estamos, digamos que refiriéndonos al punto que se refiere sobre las normas. No necesariamente vamos página a página, ¿verdad? Ok, ok. Natalia dice hacer fila en el banco. Ok. ¿Algún otro ejemplo de Podría norma? ser como no tirar basura en la calle. Y eso. Ok, y dígame, ¿y esa norma se cumple en sus comunidades? De ahí, como un 30%. Ok, ajá, vea que esa es una norma comunitaria muy importante y que se transgrede muchísimo. Ok. También, no sé si puede ser, pero las normas tal vez de tránsito. Ajá, ok.
Tener respeto en la mesa como algo sagrado lo llamaban nuestros abuelos, dice Dayana, sí, claro. Llamarlos por respeto, ajá. Sí, hay una cierta norma de que cuando nos dirigimos a personas, ¿verdad? De respeto, mayores, padres, abuelos, etcétera. Yo pienso que también, por ejemplo, cuando uno saluda a alguien así de la mano, no estrechar su mano muy fuerte, también es como una norma de respeto. Ajá, ¿verdad? claro, sí, claro. Y el hecho, digamos, de saludar de la mano en sí misma es una norma. Bueno, que es una norma que se perdió de cortesía y que es una cuestión cultural. Aquí nos saludan, los hombres se saludan de la mano más que todo, mientras que en otros países se pueden incluso saludar de beso. Pero sí es cierto que esa es una norma, una costumbre que de cortesía que se perdió un poco con la pandemia porque teníamos que evitar el contacto físico. Sharon dice, por ejemplo, cuando uno va a una iglesia, el comportamiento es totalmente diferente cuando se va a orar, las personas se levantan, exactamente. Hay ciertas normas asociadas a eso, incluso que tienen que ver con la vestimenta, con la forma de comportarse, con la forma de actuar. Entonces, las normas se aceptan sin mayores cuestionamientos. Ajá. Dígame. Sí, Ok, por aquí dice Ana Ríos, decir con permiso levantarse de la mesa, No, sí, que claro. O cuando se pasa en medio de las personas. Profe, Susana, no ajá, sé, digamos, antes las personas que tenían tatuajes en los currículums o cosas así que enviaban, quizás se les hacía como a un lado porque tenían los tatuajes y se les veía en claro. las manos, no era como bien. Ahora usted ve que es súper normal ver a un gerente, a una persona en el banco, digamos, esa Claro, norma que había antes ya se perdió, porque ahora es como claro. una moda los tatuajes. Eso se estigmatizaba mucho, todavía se estigmatiza a cierto nivel, pero sin embargo eso es algo que vamos a abarcar ahorita, que las normas cambian, que pueden cambiar con el tiempo. Ok. Susana dice, haciendo referencia al comentario del compañero, el tema de la basura, hay días específicos en las comunidades, ok, muchos no respetan esas normas. Me dice, normas de etiqueta en los eventos sociales, ajá. Gerardo dice, como llegar a un hogar, respetar toda regla, ok. Raúl, las normas institucionales como en el colegio, la forma de vestir, si no se multaba con una boleta, así como normas judiciales, eso es cierto, las normas del colegio, que de hecho siempre cuando uno está en el colegio no le gustan esas normas y siempre las cuestiona muchísimo, pero yo creo que en ese contexto institucional, esas normas tienen la función de que nosotros entendamos que para existir en sociedad se deben seguir ciertas normas, ¿ok? Porque como grupo las necesitamos. Entonces, para seguir aquí con los puntos que tenemos, las normas se aceptan sin mayores cuestionamientos. En general, las conductas individuales y las relaciones entre las personas se controlan a través de esa regulación. Las normas tienen como finalidad mantener la cohesión y la organización social y de alguna forma existen para proteger a las personas. Piensen ustedes qué pasa si alguien transgrede las normas, especialmente normas muy importantes como las normas judiciales, ¿verdad? Se basa en creencias y en valores compartidos dentro de una cultura. Sharon pregunta, profe, ¿el hecho de que no se cumplan esas normas se siguen considerando normas? Sí, claro, siguen siendo normas. Vamos a hablar ahorita de qué pasa cuando no se cumplen, ¿ok? Ahora vamos a referirnos al hecho de que las normas pueden cambiar con el tiempo y ya sea que pueden cambiar, hacerse más flexibles o hacerse más estrictas. Y usualmente esto puede pasar porque cambian en busca de cierta equidad y justicia. Entonces, en general las normas tienden a ser bastante rígidas, es decir, por eso son normas, hay que cumplirlas y si no se cumplen hay ciertas sanciones, ¿verdad? O castigos, ya sea sanciones sociales, ¿verdad? Desde desaprobación a si son cuestiones legales, ¿verdad? Existen normas judiciales que regulan eso también. Ahora, el hecho de que sean rígidas no implica que no evolucionen las normas con el tiempo, porque por supuesto que se
modifican, ¿verdad? Y se fortalecen o se debilitan. Como el ejemplo que ponía la compañera de los tatuajes, ¿verdad? En algún punto eso fue extremadamente estigmatizado. Actualmente sigue siendo estigmatizado un poco. Ya no tanto como antes, pero sigue siéndolo. Ya al menos en muchos ámbitos laborales eso no se ve como algo negativo porque ahora se puede entender que eso es una forma de arte y el hecho de que una persona decida expresarse de esa manera y utilizar su cuerpo como forma de expresión no hace que esa persona sea un delincuente, etc. ¿Ok? Y es normal, es natural que las normas vayan evolucionando, cambiando con el tiempo. Se formulan normas aplicadas a ámbitos de conducta como los intrafamiliares, el tema del acoso sexual y el derecho a la diversidad sexual. Pongo estos ejemplos y es muy curioso, primero en el ámbito intrafamiliar, porque, por ejemplo, muchas cosas que durante mucho tiempo fueron permitidas, ignoradas, se fueron, digamos, regulando más estrictamente con el propósito de buscar mayor equidad y justicia. Entonces, piensen ustedes que, por ejemplo, la ley contra la violencia doméstica fue creada en el 96, que eso no fue hace mucho, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar qué pasaba antes de esa fecha, antes de que existiera esa norma, esa ley, ¿verdad? Había muchas cosas negativas y tristes que sucedían en los ámbitos intrafamiliares que no estaban reguladas y que incidía en muchísima violencia hacia las mujeres, hacia los niños, etc. ¿Ok? Otro ejemplo es el que tiene que ver con el acoso sexual, que por ejemplo la ley, y recuerdo reciente, porque esto es muy reciente, la ley del acoso callejero, por ejemplo, fue hace como 1 o 2 años que salió, ¿verdad? Y comportamientos que antes eran normalizados, como decir piropos en la calle, ahora se entienden, digamos, como lo que son, ¿verdad? Como actos de violencia, porque las personas no están pidiendo que les digan nada en la calle. Y eso es una forma de acoso. Dice Dayana también, la ley del maltrato animal, exactamente, que es muy reciente también. Entonces, vean que acciones que antes se normalizaban o se dejaban pasar, ahora existen normas estrictas que las sancionan con un propósito, ¿verdad?, de buscar una sociedad más justa. ¿Ok? Dice Gerardo, antes se iba a la clínica con vestimenta decente y no lo dejaban entrar, ahora se va como la persona dice, ajá, ok, ciertas normas relacionadas con la vestimenta, que eso también cambia muchísimo. Y otro ejemplo que traía que tiene que ver con el derecho a la diversidad sexual, recuerden ustedes que el matrimonio igualitario también es muy reciente en el país, entonces cuestiones que antes no eran aceptadas o eran estigmatizadas, ahora lo son en busca de una mayor equidad porque existe una ley que protege y permite la unión de 2 personas en matrimonio que antes no se permitía, ¿ok? Vamos a seguir. En cuanto a las normas sociales, todas las normas se basan en valores y creencias culturales. Las faltas de normas pueden tener consecuencias, las faltas a las normas, perdón, pueden tener consecuencias y pueden haber consecuencias leves que tienen que ver con la desaprobación, que tiene que ver con la transgresión de normas, ¿verdad? Sociales que no tienen implicaciones muy graves como lo que tiene que ver con la manera de hablar, de comer, de vestir, o
graves, que son como multas, despidos, expulsiones o cárcel. Y como por ejemplo lo que ya hablamos del acoso sexual como delito, que fue tolerado por años, considerado normal, no estaba sometido a normas ni censuras. Y en Costa Rica en 1995 fue que se promulgó la ley que sanciona el acoso sexual, y en el 2020 la ley contra el acoso sexual callejero, porque ya se empezó a entender y a regular el acoso callejero como lo que es una forma de violencia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Ok. Vamos a hablar de la necesidad de divergir o de por qué nosotros, como decía la compañera, el hecho de que no se cumplen las normas, ¿qué pasa cuando no se cumplen? ¿Verdad? Se siguen considerando normas. Y aquí hay varias razones por las que se transgreden las normas, ya sea por una necesidad o por una cuestión de placer. Entonces, ser normal, podemos decir, es haberse ajustado efectivamente a las normas establecidas por convención social, ¿ok? Pero se dan las transgresiones a las normas, y esto se da por varios motivos, ya sea por una cuestión de placer, diversidad o innovación. Y aquí volvemos al ejemplo que ponían ustedes de las normas del colegio, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes transgredieron normas en el colegio? Normas como, por ejemplo, andar las faldas por dentro, usar los zapatos adecuados. Evelyn dice, ¿qué quiere decir divergir? Aquí, como en este caso, ¿verdad? Como transgredir, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo no quiero actuar como lo dice la norma? Es decir, no quiero actuar normal, sino quiero ser diferente, quiero ir en contra de esa norma, ¿ok? Ana, ¿ok? ¿Alguno de ustedes me puede contar cómo fue su experiencia transgrediendo normas en el colegio, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes era los que no hacía caso a las normas? ¿Que les gustaba usar zapatos diferentes o que les gustaba llevar el pelo largo? ¿O que les gustaba llevar las faldas por fuera? Profesora, Ajá. buenas noches. También, digamos, bueno, en el colegio, cuando uno estaba en el colegio, me acuerdo usar tenis en días que no era de física. Exactamente. Como que jugaba de vivo. Exactamente, ok. Usted hacía eso, usaba tenis cuando no tenía Sí, que. es correcto. Y dígame una cosa, ¿y por qué lo hacía? No me gustaba desobedecer. Ajá, ok. Pero entonces vea que eso tiene completamente que ver con una cuestión de placer, ¿verdad? Porque quiero ser diferente, porque quiero no hacer caso, porque me gusta no hacer caso, dice Sharon, con el maquillaje también. Ajá. Geol dice, yo masticaba chicle en clase, ok. Y entonces, pero bueno, ya que me están contando esa experiencia, yo lo que quiero saber es por qué lo hacían. Profe, Ajá. vieras que cuando yo estaba en el colegio, era súper aplicada. Yo no me podía echar lecciones, no podía faltar a las lecciones. Ajá. Y tenía mi mejor amiga, y me dice un día, no quiero ir a las lecciones de inglés conversacional. Ajá. Y eran después del almuerzo toda la tarde. Ajá. Y Ok. dice, vayámonos en el bus. Ajá. Y nos vemos para la casa. Fue la primera vez que nos echamos ahí lecciones. Ajá. Y después de ahí empezamos a echar Ajá. lecciones, y habían días que nos echábamos 2 lecciones, o no, estas dos son muy importantes, no vamos a ver algo, entonces vámonos. Ok, Y claro, nada, entonces vea que justamente todas esas razones que ustedes dicen, vea que es completamente por placer, o sea, porque quiso irse de paseo en la tarde. Por aquí comentan también para llevar la contraria, entonces es esa necesidad de sentirse diferente, de divergir, ¿verdad? De hacer algo distinto, ¿ok? Ajá, Susana comenta su experiencia, solo usó en agua muy corta y por eso le mandaron una boleta, claro. Y entonces vea que todo eso tiene que ver con estas razones, o sea, y son razones
que suceden, ¿ok? Alison dice, eso con la joyería, con los aretes, ¿ok? Y por otro lado, también se pueden transgredir normas por cuestiones que tienen que ver con deseos de justicia, necesidad de impugnar el orden social, ¿ok? Y por eso les puse aquí este ejemplo de esta cita de Gandhi que dice, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y vean que, digamos, razones para transgredir normas hay desde estas que hablamos que tienen que ver con cuestiones tal vez más frívolas, ¿verdad? Que tienen que ver con placer, con necesidad de sentirse diferente, pero también han habido casos, incluso muchas cosas en la historia o muchos cambios positivos en la historia se ha dado gracias a la que un grupo de personas decidieron organizarse, transgredir normas para mejorar aspectos, ¿verdad? Que eran injustos, etcétera, ¿ok? Ahí cuentan todas sus experiencias, ¿ok? Pero entonces veo que a todos les queda muy claro esta cuestión de que siguen siendo normas a pesar de que se transgredan y que existen razones o motivos distintos por los que se transgreden las normas. Eso no implica que las normas desaparezcan. Vea que yo creo que nosotros, de ahí por los siglos de los siglos, venimos transgrediendo normas del colegio y no las han quitado, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado tenemos que se transgreden normas también por razones un poco más profundas que tienen que ver con deseo de justicia, con terminar injusticias, con la necesidad de impugnar ciertos aspectos injustos que se consideran orden social en algún punto, pero que se quiere buscar una mayor justicia. ¿Alguien levantó la mano? Si levantó la mano puede hablar. Profe, como lo hablaba la compañera ahorita de las tenis, cuando uno solo les podía llevar a educación física, y ahora más bien es normal en las escuelas y los colegios llevar tenis. Ya es parte del uniforme, no es como antes, que no era parte. Pero entonces las normas se han ido flexibilizando, tal vez a ser diferentes, a ser menos estrictas que antes. ¿Okay? Ajá, perfecto. Entonces vamos a seguir. Y en esta cuestión de las normas y de la transgresión de las normas, vamos a abarcar este punto de las etapas del desarrollo moral, ¿verdad? Que fueron propuestas por Lawrence Kohlberg, basado en Piaget. Y aquí les puse esta caricaturita, ¿verdad? Que representa como esa cuestión de la moralidad, en el sentido de que nosotros siempre decidimos, ¿verdad? Sobre lo bueno y lo malo, o sobre transgredir o no transgredir, ¿ok? Y él propone que hay varios niveles en el desarrollo moral, que existe un primer nivel que se conoce como preconvencional, que tiene que ver con el egocentrismo, el individualismo, servir a intereses propios, intercambio de favores, autoridad como amenaza para evitar castigos. Entonces vea que esta es una cuestión donde se toman decisiones basadas en egocentrismo e individualismo, es decir, yo obedezco porque usted me da esto a cambio, o yo obedezco solo porque estoy viendo autoridad y por lo tanto busco evitar un castigo para mi persona. Tenemos el nivel 2 que se le denomina convencional, que tiene que ver con la conformidad con el sistema, con la actuación conforme a lo esperado, a seguir las normas y reglas establecidas y a respetar el orden social. Es decir, en este caso se aceptan las normas sin más y se siguen. Mientras que tenemos el nivel 3 que se conoce como postconvencional, que reconoce la existencia de normas, pero las relativiza. ¿Esto qué quiere decir? Que reconoce que las normas son de origen convencional, que valora la diversidad cultural, va más allá de las convenciones y leyes y asume la existencia de derechos universales básicos, ¿verdad? Esto tiene que ver con el realismo crítico, ¿verdad? De conocer
que existen esas normas, la necesidad de ellas, pero también entender que estas normas pueden cuestionarse y que pueden cambiar. ¿Ok? Seguimos ahora con los roles. Aquí les puse una ilustración, ¿verdad? Como de una obra de teatro, porque a eso alude un poco este concepto de los roles, ¿verdad? Toda comunidad determina ciertos roles para sus miembros. Un rol es un conjunto establecido de reglas que describen cómo debe comportarse la gente en una posición particular. Y en la vida cotidiana las personas son actores que desempeñan de alguna forma distintos papeles. Ahora, díganme ustedes, yo no sé si pueden pensar en qué roles cumplen ustedes diariamente, si pueden identificar uno o algunos. Bueno, al menos yo cumplo el rol de mamá en mi casa, tengo el rol de maestra, porque mi hija está en la escuela y tengo que ayudarle con las clases a ella. Tengo el rol de estudiante porque estudio. Muy bien. En la comunidad tengo el rol de vicepresidenta aquí en la asociación también. Muy bien. Y bueno, eso serían. Ok. ¿Alguna otra persona que quiera compartir qué roles identifica, que cumple? Yo, profe, también rol de mamá, de esposa. Yo participo en la iglesia y en la comunidad también. Ok, muy bien. Parece, dice uno suave, menos trabajo, pero también es complicadito, ¿no creo? No, por supuesto, ese es uno de los roles más difíciles. Sí, gracias. Soy Yana Martínez. Sí, y entonces vean ustedes que los roles son elementos de la realidad social a través de los cuales se organiza la conducta de alguna forma. Porque ustedes, digamos, como padres, como madres, como estudiantes, tienen ciertas conductas que se esperan de ustedes como participantes, ¿verdad? O como actores más bien de esos roles. Además, los roles actúan o hacen actuar a las personas según las normas que determinan el comportamiento individual o colectivo. Ahora, de esas personas que compartieron cuáles son los roles que identifican, pueden identificar alguna norma que tengan que seguir o que determinen de acuerdo con ese rol. ¿Pueden pensar en algún ejemplo? Bueno, como norma en el sentido de mamá sería como la educación, quizá guiar por el buen camino, la educación Claro, de mi hija. entonces... O sea, es como norma que tengo que... Claro, claro, y ahí más bien hay muchas normas, ¿verdad? Porque por un lado el cuidado, la educación, etcétera. Como estudiantes, ¿pueden pensar ustedes qué normas determinan su comportamiento como estudiantes? Por un lado responsabilidad, dice Daniel. Estar pendiente de las tareas. Estar pendiente de las tareas, ¿verdad? Vean que toda la lista de elementos que yo les cito siempre como recordatorios en las tutorías, todos esos puntos que vimos hace un rato son normas, que les digo que tienen que estar pendientes del entorno, que tienen que revisar todas las pestañas, que tienen que estar pendientes de la orientación académica, ¿ok? Ok, pregunta Tamara Castillo, profe, como en el caso de las normas, ¿hay alguna consecuencia cuando no se cumple un rol? Claro que sí, y es en el mismo caso de las normas, existen, o sea, no cumplir un rol es no cumplir las normas asociadas a ese rol, ¿ok? Y esas consecuencias son las mismas, por lo tanto, de no compartir un rol. ¿Qué pasa
Porque bueno, ustedes mencionaron, varios de ustedes mencionaron el rol de madre, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes no cumplen con las normas que implican ese rol, que tiene que ver con el cuidado de los niños? Probablemente eso implique hasta cárcel, ¿verdad? Porque existen organismos como el PANI que se encargan de velar porque todos los niños tengan lo que necesiten, y si usted en algún momento no está cumpliendo con ese rol, está cometiendo de alguna forma un delito. Entonces, claro que sí, y estamos hablando, ¿verdad?, de este rol tan importante, pero eso aplica para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes no cumplen con su rol de estudiante y no revisan el entorno y no se dan cuenta la fecha correcta de entrega de los proyectos? Y ahí pues la consecuencia es que pierden el curso. Y pues nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces hay que cumplir con cada uno de esos roles, y cada uno de ustedes como actores, ¿verdad?, que cumplen esos roles, sabe cuáles son las normas sociales, ¿verdad?, que determinan ese comportamiento individual y colectivo como persona que está cumpliendo ese rol. Y un ejemplo muy claro de un escenario de roles es la familia, ¿verdad? Y que son ejemplos que ustedes han mencionado. La mamá tiene ciertos roles, el papá tiene otros, los hijos tienen otros, etcétera, ¿ok? Pero también se cumplen en sociedad, en comunidad, ¿verdad?, otros roles. Tenemos roles como mujeres, tenemos roles como hombres, etcétera, ¿ok? Y aquí les pongo este ejemplo, los roles, ¿verdad? Una vida entre escenarios, perdón. La sociedad funciona, esto es una metáfora, ¿verdad? De que la sociedad funciona como un equipo de fútbol, en el sentido de que cada persona asume su rol, y que esto se equipara, ¿verdad?, o se compara con las posiciones del fútbol. La diferencia de roles asegura el funcionamiento adecuado del equipo, ¿ok? Porque ¿qué pasaría si todos cumplimos el mismo rol? O como en un partido de fútbol, ¿qué pasaría si todos los jugadores están en la misma posición? Está destinado al fracaso. Exactamente, está destinado al fracaso, justamente porque precisamente por eso y para eso existen los roles y las posiciones en el caso del fútbol, ¿verdad? La sociedad vigila como un árbitro que se cumplan los roles. Si conocemos los roles, sabemos predecir la conducta esperada. ¿Ok? Los roles, al igual que las normas, se aprenden, ¿verdad? Y se introyectan, es decir, se aprenden, se interiorizan, y eso es algo que lo hacemos en sociedad, como parte de nuestra comunidad. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces ya estudiamos las normas, los roles y las categorías. Aquí entramos en esta idea, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros tiene una posición o un estatus. Y además de eso, no todos somos iguales. Entonces, en una sociedad existen distintos grupos, ¿verdad?, o distintas categorías que pueden ser muy variadas, que de alguna forma permiten ejercer un control social, que además promueven y legitiman ciertas actitudes, costumbres y acciones. Estas categorías también diferencian a unos y otros, y también conforman como las jerarquías sociales que existen en toda sociedad. Y aquí les puse como esta ilustración, que es una caricatura de 1911, que es una crítica, digamos, al capitalismo, que muestra de forma muy crítica y muy, sí, de forma muy crítica las categorías del capitalismo, y aquí lo plantea como una torre, ¿verdad? Tenemos por un lado lo más importante, que sería lo que está más arriba, que es el capital, ¿verdad? El dinero, por ejemplo, las personas
en un escalón más abajo, las personas de poder que tienen ese capital, es decir, los millonarios, las personas que acumulan la riqueza. Por otro lado, en un escalón más abajo, pero siempre arriba, tenemos a los representantes de esas instituciones que legitiman el poder, la iglesia, los políticos, etc. En otro escalón tenemos a ese grupo, esa categoría que son utilizados para mantener ese poder vigente. Por otro lado, otra categoría, ¿verdad? Digamos que esa clase alta que, como dice aquí, que come por todos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a las personas que representan la categoría más baja, que son los que alimentan y digamos que son los que hacen crecer ese capital al fin y al cabo, que son las personas trabajadoras. ¿Ok? Entonces vean que esta es una imagen muy crítica de un ejemplo, porque es únicamente muy ejemplo, hay muchos ejemplos de categorías sociales, pero sí es cierto que nosotros podemos identificar que en toda sociedad existen categorías de personas, y así es, ¿ok? Y que hay ciertas personas que tienen mayor jerarquía que otras, que conforman el poder, que conforman el capital, y así es, esa es parte de la sociedad. Lamentablemente no todos somos iguales porque las categorías forman también parte de esa construcción social. Y como les decía, este es un ejemplo, se puede categorizar de muchas distintas formas. Vamos a ver acá otros ejemplos que tienen que ver con la diversidad y la marginalidad que de alguna forma generan esas categorizaciones y que tienen que ver con la sociedad contemporánea. Por un lado vamos a poner el ejemplo de la cuestión como geopolítica, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa que muestra con colores, ¿verdad? El verde es lo que se identifica como el primer mundo, y esa es una categoría, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y piensen ustedes que, bueno, en verde se identifica el primer mundo, en rojo se identifica el tercer mundo. Y piensen ustedes que el estatus, las oportunidades, las posibilidades de una persona en el primer mundo no son las mismas que una persona en el tercer mundo, porque existen distintas condiciones sociales, económicas y políticas, ¿verdad?, que favorecen y que permiten que exista cierta marginalidad en nuestra sociedad en relación con cuestiones geopolíticas también. Eso es una forma de categorizar. Entonces hay que recordar que ninguna cultura es homogénea, que existe una diferencia entre centro y periferia, y que los grupos periféricos en general muestran una gran heterogeneidad, es decir, hay mucha variedad, existe muchas categorías. Otro ejemplo que podemos poner es que existen dentro de una misma cultura subculturas o culturas subalternas de grupos de personas que se desean identificar o desean, digamos, divergir un poco de la cultura general en la que se encuentran inmersas. Lo hacen ya sea como forma de expresión, como forma de protesta. No sé si ustedes pueden pensar en algún ejemplo de subcultura. Profe, disculpe, entonces lo que es el centro viene siendo como, dado aquí el ejemplo, es como los países en desarrollo, y la periferia venimos siendo los países en vía de desarrollo. Exactamente. Okay, gracias. Pero eso también, digamos, ahí lo estamos viendo como a un punto global, pero eso también se puede ver en el país, ¿verdad? ¿Cuál es el centro y cuál es la periferia?
Correcto, gracias. Ajá, exacto. Y eso, esa categorización indiscutiblemente también crea una marginalidad. ¿Y a dónde está, por ejemplo, poniendo ese país, ese ejemplo del país, ¿verdad? ¿A dónde está esa marginalidad? ¿Y cuáles son las diferencias que hay entre ese centro y esa periferia, ¿verdad? En cuestión a lo que vimos antes de que no... Ay, perdón, voy para atrás más bien. Las zonas rurales, quizá con la ciudad, no. Exactamente, ¿verdad? De que Contraste. no hay una misma posición, no tienen un mismo estatus, hay jerarquías de unos sobre otros, y así es, ¿verdad? Entonces vean que esa categorización y esa diversidad se puede dar como en muchísimas escalas, ¿verdad? Podemos hablar a nivel global, a nivel de país, incluso si hablamos, qué sé yo, si ya dijimos que aquí dentro del país hay una diferencia entre el centro y la periferia, y si digamos que podemos identificar que el centro es la GAM, la gran área metropolitana, pero incluso entre la misma área metropolitana se puede categorizar porque también hay periferias dentro de... Entonces vean que esta categorización se puede hacer de múltiples formas y pueden haber categorías dentro de categorías, ¿ok? Y el otro ejemplo que les decía, hablamos de las subculturas, ¿verdad? Tenemos a los punks, los rastafaris, uno que está de moda, los K-popers actualmente, la gente que se identifica con la cultura coreana y disfrutan de su música, su televisión y se identifican de cierta forma y que actúan como grupo, etc. ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo que puedan pensar de categorías, ¿verdad? Sociales o de subculturas? Entonces, ¿les queda claro este concepto? El concepto de las categorías. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con algo que ya hemos mencionado un poco. ¿Qué pasa con las sanciones, verdad? Y las sanciones tienen que ver con los premios y los castigos. No solamente verlo desde el punto de vista negativo, sino que las normas, los roles y las categorías siempre se apoyan sobre las sanciones, porque con ellas se define y se regula la aplicación de castigos o premios sociales, ¿verdad? Reconocimientos, privilegios para las personas que cumplen sus normas, sus roles, ¿verdad? Mientras que existen castigos para aquellas personas que los transgreden y siempre se establecen las consecuencias del cumplimiento o la desobediencia de esas normas y ya hemos mencionado en lo que hemos conversado, ¿verdad? Algunos ejemplos de esto. ¿Verdad? Que toda transgresión a esos roles, a esas normas, implica de alguna forma una consecuencia, un castigo, y dependiendo, ¿verdad?, qué tan grave sea esa norma que se rompa, así es el castigo, pero también existe el reconocimiento para quienes persiguen y quienes cumplen, perdón, esas normas. Gerardo había puesto un ejemplo muy bueno, que los grupos de las barras de los partidos son un muy buen ejemplo de una subcultura, ¿verdad? Que muy específica. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos con el aprendizaje social. Ok, aquí les puse esta ilustración porque justamente el aprendizaje social tiene que ver con lo que los niños, ¿verdad?, aprenden de los adultos y cómo se da ese aprendizaje. El aprendizaje social, como decía por ahí el texto, de alguna forma mostrar es enseñar. Los niños aprenden por modelaje y yo no sé, los que ya comentaron que eran padres o madres, sí pueden confirmar que esto es cierto, ¿verdad? Los niños aprenden siguiendo el modelo muchas veces de ustedes o de sus cuidadores.
Porque el principio básico del aprendizaje social se encuentra en el desarrollo de conductas a través de la observación de modelos. ¿Ok? Nosotros aprendemos desde niño con base en modelos. ¿Ok? Y generalmente el primer modelo que se tiene son los padres, las familias. Y esto se da a partir del aprendizaje observacional. Las personas logran reproducir pautas de respuesta conductual de su grupo social. ¿Ok? Porque aprendemos observando, aprendemos las normas que observamos y vamos, digamos, entendiendo y aprendiendo socialmente. ¿Ok? Entonces, ¿queda clara esta cuestión del aprendizaje social? ¿Tienen ejemplos los que son padres o madres? Sí, profe. Ajá. Eso es como cuando a uno le dicen que eso es como un legado que le va dejando a los hijos uno. ¿Verdad que sí? Y es el aprendizaje de los niños para que ellos lleguen a crecer. Ajá, claro, Buenos claro. hábitos. Claro, claro. Pero digamos, va desde cosas tan simples a cosas desde muy simples como aprender a amarrarse los zapatos, aprender a saludar, aprender esas normas de que a uno cuando era chiquito llegaba a un lugar y le decían, vaya, salude, salude a los mayores, vaya, salude. Como dice Fernanda, por ahí aprender a cocinar, etcétera. Entonces, así como aprendemos cosas tan simples como amarrarse los zapatos, viendo modelos a partir de explicaciones que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, así también aprendemos las conductas y las normas sociales, ¿ok? De la misma forma, siguiendo modelos, observando, ¿ok? ¿Qué modelos y a partir de qué modelos nosotros hacemos esa observación y esa imitación en sociedad, ¿verdad? Por un lado, como les decía, tenemos la fuente primaria que es ver o aprender de las personas de nuestros entornos, pero también tenemos todos aquellos medios a partir de la tecnología y los medios de comunicación. Entonces, por un lado, el cine, la televisión, la prensa, la publicidad, la literatura, los videojuegos, las nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales, todos estos elementos funcionan como elementos que aportan modelos de los cuales aprendemos normas, ¿verdad? De nuestra sociedad. En algunos casos para bien, en algunos casos no necesariamente de forma tan positiva, pero sí es cierto que todos estos elementos juegan un papel muy importante en la forma en que se modela la sociedad. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a hablar del conocimiento de la vida cotidiana. Esto porque de alguna forma la realidad por excelencia es la vida cotidiana, es decir, lo que vivimos diariamente, lo que conocemos. Porque nuestra vida cotidiana está compuesta por todo lo que nosotros definimos como normal y evidente según nuestro juicio y el de nuestra comunidad cultural. Y aquí les puse esta ilustración del gallo pinto, que para nosotros es una cuestión cultural súper común. Comer gallo pinto como desayuno, y para nosotros eso es lo normal y lo evidente, ¿verdad? Mientras que puede ser que, para poner un ejemplo, ¿verdad? Que llegue, sí, ¿verdad, Natalia? Ya a estas horas, uno cansado, después de todo el día, ya dio ganas de no solo desayunar pinto, sino también cenar pinto. Pero bueno, es lo que les decía, es lo que es normal para nosotros, normal y evidente, pero resulta que puede llegar un extranjero de otro país, europeo, gringo, y decir, ¿cómo hacen para comer esto al desayuno? ¿Cómo comen arroz y frijoles al desayuno?
Así como, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer rarísimo que en algunas culturas asiáticas desayunan con sopa. ¿Ok? Y entonces esto es como una ilustración muy cotidiana de esto que implica el conocimiento de la vida cotidiana. Es decir, hay aspectos que nosotros definimos como normales y evidentes según nuestro juicio y según nuestra comunidad cultural. Ajá. Y de alguna forma, recordemos otra vez el concepto del realismo ingenuo, hace que los elementos de la realidad se den por conocidos y no se cuestionen. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que nosotros nos acostumbramos a lo que identificamos como normal. Y de pronto, porque lo vemos así, como es parte de nuestra vida cotidiana, no tendemos a cuestionarlo tanto. ¿Ok? Experimentamos la realidad con diferentes grados de cercanía y alejamiento. Y la realidad de la vida cotidiana es intersubjetiva, ¿verdad? ¿Ok? El aquí del cuerpo. En este tema, o sea, aquí es importante o tenemos que destacar que nuestro punto de referencia para interactuar con la realidad es el propio cuerpo, ¿verdad? Porque el mundo empieza en el universo de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos la realidad a través de nuestros sentidos, entonces a través de nuestra piel, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que sentimos. Por lo tanto, las fronteras de la piel son las que permiten interactuar con el entorno y transformar el cuerpo. De alguna forma nosotros habitamos el espacio que construimos y esto se puede extrapolar tanto a nivel, o sea, personal de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos en la tutoría pasada de que también no solo mi cuerpo o mi expresión personal habla de mi personalidad, sino que también nuestro espacio habla de nosotros? Nuestro cuarto. Si alguien va a nuestro cuarto, alguien puede identificar todos esos aspectos de mi identidad. Pero esta metáfora, ¿verdad? Se puede hacer más grande aún, ¿verdad? Habitamos el espacio que construimos en general y esto tanto de forma individual como socialmente, ¿ok? Ahora vamos a hablar del conocimiento y de las posibilidades y limitaciones de este, ¿ok? Entonces vamos a entender que el conocimiento es un proceso que implica, digamos, por un lado, abarcar cierta subjetividad, la objetividad y la intersubjetividad, que depende de las visiones de mundo, que organiza de alguna forma nuestro conocimiento social, es adaptativo y genera incertidumbre. Vamos a ver, denme un momento que tengo personas tratando de acceder. Ya, ahora sí. Ok, entonces les decía que el conocimiento es adaptativo y genera incertidumbre. El conocimiento también es una construcción que tenemos en nuestra sociedad. Perdón, es que aquí me está saltando una. Vienen ustedes lo que cuesta ver el Zoom aquí por detrás donde lo ve uno porque salen mensajes de chat y salen cuando las personas tratan de acceder. Ya, ahora sí, perdón. Entonces hablábamos del conocimiento, sus posibilidades y sus limitaciones. Vamos a ver. Con respecto a la comunicación, hablamos de la negociación de significados. ¿Esto por qué? Porque comunicar, de su origen latín, implica hacer común, ¿ok? Es decir, hacer común ciertos significados. Cuando nosotros nos comunicamos,
de alguna forma negociamos o nos ponemos de acuerdo con eso que estamos tratando de comunicar. Y aquí se da el asunto de la interpretación como problema, ¿verdad? Porque cuando yo trato de comunicar algo, yo quiero que la persona me entienda algo. Y de alguna forma, en ese proceso de comunicación, puede ser que la persona me entienda lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo sistema de significación, estamos de acuerdo, etcétera, y esa comunicación se da de la forma que yo quiero, pero podría suceder que no. Y ahí es donde vamos, es que la verdad es parcial. Es parcial, ¿verdad? Porque la verdad mía, subjetiva, no necesariamente es la misma de la otra persona. Y la cultura en este aspecto representa un proceso de cambio. También la historia y sus verdades intervienen en esto. Un concepto que es muy importante, el concepto de lo verosímil, que se define como aquello que parece verdadero, ¿ok? Porque una cosa es la verdad, lo que es real, lo que es comprobable, y otra cosa, aquello que puede parecer como tal, ¿ok? De Goebbels, que estaba convencido de que si una mentira se repite y se repite, llega a juzgarse como verdad. Goebbels fue el experto, digamos, en propaganda del nazismo, ¿verdad? De Hitler. Y él se considera un experto en este tema, en manipulación, porque él decía que cuando uno tiene una mentira que se repite y se repite, de alguna forma llega a juzgarse. Nunca se convierte en verdad porque no es verdad, pero llega de alguna forma a juzgarse como verdad. Entonces, cuando uno tiene una mentira que parece verdadera, esto es el concepto de la verosimilitud, ¿verdad? Es algo que parece verdadero, pero no lo es, ¿ok? ¿Cuál era el método que proponía Goebbels para lograr una verdad mentirosa? Por un lado, exagerar. Es decir, exagerar muchísimo esa idea que se quería transmitir. Por otro lado, usar un tono popular para que todas las personas lo entendieran sin mayor explicación. Después de eso, consistía en repetir la misma idea, repetirla y repetirla y repetirla a través de propaganda. Además de repetir, presentar argumentos de distintas fuentes para tratar de convencer de esa verdad mentirosa que se estaba tratando de transmitir, es decir, utilizar falacias para tratar de defender estas ideas. Posterior a esto, se procuraba silenciar toda oposición, es decir, silenciar cualquier otra voz contraria a esa idea de la que se quería convencer. Y por último, era respaldar una idea con apariencia de unanimidad. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que aparentar, tratar de aparentar que todo el mundo está de acuerdo y que eso es esa verdad mentirosa, verdad entre comillas, está completamente respaldada. Entonces vean que ese era el método que utilizaba. Y por eso se le considera, ¿verdad?, el experto en propaganda, el experto en manipulación propagandística, ¿verdad? Porque él fue la persona que creó el método para poder manipular en este sentido de tratar de convertir mentiras que puedan juzgarse como verdades. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del pensamiento social y cómo este pensamiento social tiene vida propia. En este aspecto, compartir el pensamiento, compartir la realidad, se destaca que compartimos, ¿verdad?, una visión de mundo. Y en esta visión de mundo,
interviene este concepto, ¿verdad?, del sentido común, que es una construcción ideológica, porque habría que ver qué tan común es el sentido común, ¿verdad? Lo que puede ser para mí, de pronto no lo es para todos, aunque sí es cierto que en nuestras visiones de mundo compartimos, ¿verdad?, distintas construcciones ideológicas en este sentido. Por otro lado, compartimos ideologías, existen muchísimas ideologías y por lo tanto se entiende como un campo de batalla cultural porque hay muchísimas ideologías, algunas chocan entre sí, nosotros como seres sujetos de una sociedad compartimos muchísimas que siempre están dialogando. Esas ideologías median la industria cultural, las representaciones sociales, las creencias que tenemos sobre las distintas cosas, los estereotipos que nos creamos y las actitudes que nosotros tenemos ante las cosas y ante los elementos, digamos, de la sociedad. Ahora, quisiera para terminar, tal vez que discutamos qué ideas podemos rescatar o qué ideas pueden ustedes rescatar de esto que hemos discutido el día de hoy. Me gustaría que lo hiciéramos igual que el inicio, a modo de diálogo, de que conversemos qué hemos abarcado el día de hoy y qué hemos aprendido de este capítulo. No sé si alguno quiere hacer algún aporte. O si tienen alguna pregunta antes de hacer algún aporte. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Qué aprendieron? Yo pensaría que son como todas las maneras en las que el mundo se regula y que a veces no nos damos cuenta porque lo vemos, es como inercia, que se dan ciertas reglas, se dan ciertas distribuciones sociales y no nos percatamos de todas esas estructuras que nos hacen hoy en día la sociedad que somos. Entonces me ha parecido como muy interesante enfatizar en todos los elementos que influyen en nosotros como sociedad. Exacto, como sociedad y como personas en general. Ok, muy bien. Y de hecho, o sea, ahí volvemos a la pregunta inicial que yo les decía, ¿alguna vez ustedes se han cuestionado todas estas cosas? Y me alegra mucho, digamos, que este capítulo haya servido para que ustedes mismos puedan hacer esa reflexión y que aprendan cómo todas, tal vez como todas las capas o todos los elementos que hay en esos cuestionamientos. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Ok, Brian dice que aprendieron de las normas y los roles que se relacionan con cada individuo. Ok, y no solo con el individuo, ¿verdad? Sino con la comunidad, con la sociedad en general, porque esas normas y esos roles son importantes y se dan en la colectividad. ¿Alguna otra participación? Pero yo aprendí, digamos, de la importancia de, bueno, respetar las normas independientemente de lo tan chiquito que sea, porque eso te da como, digamos, conciencia de que es importante respetarlas, digamos, porque al ser humano hay que limitarlo de una forma. Entonces, la verdad es que sí, me pareció muy interesante ese punto. Es que son parte de nuestra convivencia social. Entonces, una buena convivencia de alguna forma implica el respeto de esos elementos. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿O tiene alguna consulta? Ok, Ana Real dice, el respeto de las normas y la práctica nos hace parte de la sociedad, exactamente.
Ok, María agrega que además esos roles y normas se establecen desde antes de que un individuo nace, exactamente, porque nosotros ya nacemos en una sociedad en la que esas normas y esos roles existen y nosotros nacemos en un rol, ¿verdad? En el rol de hijo, que es uno de los primeros roles que tenemos. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otro aporte o consulta? Profe, que actualmente tenemos normas, se han venido estableciendo conforme la humanidad se ha desarrollado, pero sabemos que van a venir más normas porque todo va evolucionando y es como una cadena, o sea, sin fin. Las cosas van cambiando, ¿verdad? Entonces todas esas normas sociales pueden ir cambiando, ya sea, como vimos en los ejemplos, hacerse más flexibles o hacerse más estrictas, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea la necesidad. Oscar agrega cómo el lenguaje está tan ligado a nuestra realidad social que nos lleva de la mano a través de la cultura. Ajá, y cómo es el lenguaje el que marca la diferencia entre una norma, una regla, un rol y una categoría, porque al final somos nosotros los que damos valor a esos significados basados en nuestros lenguajes. Ok. María Esquivel agrega y tener en cuenta que las normas y roles siempre están en constante cambio y adaptación, exactamente. Ok, ¿algún otro aporte? Ok, entonces así terminamos la tutoría de hoy. Les agradezco mucho a todos su asistencia y su participación. Ok, Raúl agrega, perdón, Natalia agrega, las normas van creando una cultura, dependiendo del comportamiento tendrán consecuencias. Ajá, Raúl dice, como el ejemplo de la Tierra gira alrededor al revés, que el ser humano aún está limitado en conocimiento de saber que hay más allá. Ajá, tal vez puede ser que haya muchas verdades y muchos hechos por descubrir y cuestionar todavía. ¿Tenemos alguna pregunta o dudas? Ya no solo de la materia, sino de alguna otra cuestión del proyecto, el entorno. Recuerden ustedes, tal vez para los que se conectaron tarde, que yo les mencioné al inicio que este domingo ya ustedes van a tener probablemente la nota del proyecto 1 porque el lunes ya se libera el instrumento del proyecto 2 para que empiecen a trabajar en él. De mi parte, muchas gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Gracias a ustedes. Entonces, si no tenemos más dudas, terminamos la tutoría acá. Y recuerden que siempre pueden recurrir a hacer consultas por medio del foro de dudas o por medio del correo interno de la plataforma. Las grabaciones de las tutorías siempre se ponen en la pestaña que corresponde a la tutoría. Entonces, esta va a estar en la pestaña que dice tutoría 2. Se va a subir algún día de estos, yo les aviso con un correo cuando ya estén los links para que ustedes puedan consultar las tutorías, porque recuerden que pueden consultar tanto esta como cualquiera de las otras tutorías de los otros profesores. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos por la participación y que descansen, ¿verdad? Ya hoy es tarde. Entonces, buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Una vuelta a traer usted.